pecado es la muerte. The wage of sin is death. Y alguien tiene que morir por ese pecado. Someone must die for our sin. Nadie se va a escapar de la paga del pecado. No one will escape from the wages of sin. El único que puede decir hoy en este día, the only one that can say today que ya está pagada o está pagado el precio, es aquel que es hijo de Dios. The only one that can say that it has been paid already, the price has been paid, is the child of God. Jesus took the wages of our sin and died on the cross, but he rose again. Cristo tomó la paga de nuestro pecado y murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Usted y yo nunca debemos de olvidarnos que el pecado tiene su pago, pero Cristo tomó ese lugar. We must never forget that sin has its wage, but Christ took our place, and we are saved from that. Somos salvos de nuestros pecados por la gracia de Dios. By the grace of God. Ese favor inmerecido, that unmerited favor. Dios nos dio esa gracia. Y por gracia salvo soy. And by grace we are saved. Nadie lo merecía. No one deserved it. Nadie lo había obtenido. No one had obtained it. Pero Cristo nos lo dio. But Christ gave it to us, todos aquellos que hemos creído en su nombre. All those of us that have believed on his name and have been baptized and filled with his spirit. Bautizados y llenos de su Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amen. Today we're going to talk about baptism now in water. Hoy vamos a hablar sobre el tercer punto de nuestra doctrina, nuestro discipulado, que es el bautismo en agua. Baptism in water. And I want to encourage you again, as I do always, to make comments that are pertaining to the lesson today, and feel free to ask questions. Les quiero animar una vez más, como siempre lo he hecho desde que iniciamos la noche de discipulado, que si usted tiene comentarios que son concernientes al tema, lo puede hacer, hermanos, o preguntas que usted quizás tenga, lo puede hacer. Y si no se siente con esa confianza de hacerlo ahorita mismo a frente de todos, siempre siéntase usted con la confianza de acercarse a su servidor para hacer las preguntas en privado también. You always can have the liberty to ask me in private if you feel a little bit embarrassed to ask in public. Let's get into the Word of God. Vamos a entrar a la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. The Gospel according to John chapter 3, verse 5, 6, and 7. Capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Quiero agradecerle al ministro Vargas por su ayuda en la lectura en español. I want to thank Minister Vargas as he reads the scriptures in Spanish for us today. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Amen. Palabra de Dios. Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born
again. Let us pray. Father, I thank you for your word. Padre, te doy gracias por tu palabra. Háblanos, danos entendimiento. Speak to us. Give us an understanding of your word. Que esta palabra sea pan de vida para nosotros. That this word may be bread of life to us and for us, God. In Jesus' name, in el nombre de Jesús. Amen. Amen. So I want to take my time with this scripture and really begin to break it down so that we can get to this concept as to water baptism. Quiero tomar mi tiempo y en verdad desenglosar esta escritura para que podamos usted y yo llegar a la conclusión del bautismo en agua. Primero notemos lo que Jesús está diciendo. First, let's notice what Jesus is saying. Él dice, de cierto, verily, verily. Esa palabra en griego, that word in Greek, es la palabra amén. Is the word amen. Usted puede ir a buscar un diccionario griego aquí donde dice la traducción y va a mirar la palabra amén. Jesús está diciendo amén, amén. Jesus is saying amen, amen. Why is he saying that? He wants to add emphasis to what he's about to say. Él quiere enfatizar en la importancia de lo que va a decir. Y él dice aquí que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. He, except a man be born of water and of the spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Y versículo 6 dice, os es necesario nacer de nuevo. Verse 7 says, ye must be born again. Notice that it does not say that God wants to reform the man. Note que aquí Jesús no dice yo quiero reformar al hombre. En otras palabras, hacer el hombre mejor, una mejor persona. La mujer una mejor mujer. Jesus is not saying I want to make the man a better man. He's not saying I want to make the woman a better woman. Hay quienes dicen que el cristianismo simplemente es una manera para mejorar nuestro carácter, nuestras mentalidades, hábitos modales y aún también nuestra manera de actuar para mejorar la vida. There are those that say that Christianity is a religion to better oneself, to be better with your actions, with your words, with your thoughts, with your lifestyle, and with your morals. However, though Christianity does include these things, it is a byproduct of our relationship with God, but it is not the main product of our relationship with God. Aunque estos son productos que vienen a consecuencia de lo que es nuestra salvación, no es lo que verdadera salvación trae a uno. Dios no quiere reformar al hombre, Dios quiere regenerar al hombre. God does not want to reform man. God wants to regenerate man. Regenerar significa volver a crear o volver a nacer. Regenerate means to recreate or be remade or reborn. ¿Por qué es necesario que el hombre sea regenerado y no reformado? Why is it important for man or woman to be regenerated but not reformed? Porque una persona reformada todavía va a luchar con el hecho que está lleno de pecado. Y ese pecado necesita ser pagado. So el Señor no quiere reformarnos. El Señor quiere que renazcamos una vez más en Él. God does not want to reform us because reformation will still leave the man reformed, but he's a reformed sinner. God wants to make us new again, to regenerate us. Todo el que ha nacido del Padre de nuestra humanidad, quien es Adán, nació con una naturaleza caída.
Every man that is born out of our forefather Adam is born with a sinful nature. That is, we are born with a propensity to want to sin. We whom were once born innocent are grown up with a propensity to want to sin. Are you with me? Todos nosotros que hemos nacido carne y sangre, nacimos con la propensidad de pecar. Nacimos con el deseo de pecar eventualmente, aunque como niños somos inocentes, pero en nuestra juventud llega la maldad y el pecado en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es a consecuencia del pecado que entró a la humanidad. This is the consequence of the sin that entered humanity. Y no nos podemos deshacer de eso con simplemente actuar mejor. And we cannot be rid of that by simply acting good. Por eso no se trata de que también se porta el pecador. Sigue siendo pecador. That's why it does not matter how good you act. You can still be a sinner. Por eso hay personas buenas que todavía se están condenando porque no han aceptado a Cristo Jesús. That's why there's good people that are still being condemned because they have not accepted Jesus Christ. Y si Jesucristo nos dejase así, seríamos nosotros hombres y mujeres reformadas. En otras palabras, hemos ajustado nuestra vida en una manera de vivir según la ley de Dios, pero no hay pago ni renacimiento. Y regresamos a lo que es el judaísmo del Antiguo Testamento. Leyes, pero no han renacido. Amén. Pero Cristo Jesús vino para regenerar al hombre. Jesus Christ came to regenerate man. Cuando Adán fue hecho, when Adam was made, la Biblia dice en Génesis capítulo 2, the Bible says in Genesis chapter 2, que él fue hecho un ser viviente. He was made a living soul. Su alma estaba espiritualmente viva. His soul was spiritually alive. Pero cuando él comió del fruto del árbol, but when he ate of the fruit of the tree, su alma, quien estaba espiritualmente viva, murió espiritualmente. Tanto que lo que Dios originalmente había establecido, que aunque era carne, el espíritu iba a gobernar la carne. Ahora el alma que había muerto espiritualmente era gobernada por la carne y los deseos carnales. Por eso en Génesis 6 dice, el hombre es carne. Man was made a living soul. And God's design was that the living spiritual man was to govern the flesh. But when Adam ate of the fruit, his spiritual man died and the flesh began to govern the spirit. So now all of us that are born in this world, born of a woman, are born fleshly, carnal. We don't desire spiritual things. Todos los que nacemos en este mundo, nacemos carnales. Deseos carnales. No deseamos cosas espirituales. Pero cuando el hombre o la mujer es bautizado en el nombre de Jesucristo, but when the man or woman are baptized in Jesus Christ's name, vuelve a renacer. Pero ahora no de la semilla de la carne que viene de Adán, sino de la semilla espiritual incorruptible que viene de Cristo Jesús. They are no longer born of the fleshly carnal seed of Adam, but they are now born anew, brand new, from the seed
of Jesus Christ, incorruptible. Ahora yo no soy hijo de Adán, soy hijo de Dios. Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Ya no soy hijo de Adán. I'm no longer a child of Adam. I am a child of God. Because I've been born again. He is my father now. Él es mi padre ahora. ¿Alguien dice gloria a Dios? La Biblia dice, Jesús le dice, es necesario entonces que el hombre nazca de nuevo. Ye must be born again. Y luego dice aquí, tiene que nacer del agua y del espíritu. Del agua y del espíritu. Vayamos a una escritura rápidamente. Perdóneme hermano, no se la mandé, pero Dios me la envió esta mañana. Ezequiel capítulo 36. Ezekiel chapter 36 and verse 25 through 27. Ezequiel 36 versículo 25 al 27. Ezekiel 36, 25 through 27. Dice la escritura 25 al 27. 36, 25. 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, Ajá. y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Alguien diga gloria a Dios. The scripture says, then I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean. From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Here the scripture tells us that he will wash us with clean water. Aquí la escritura nos dice que él nos lavará con agua limpia y seremos nosotros limpios, and we shall be cleansed. El bautismo, el nacer del agua, que significa el bautismo, nos limpia de todo pecado. Limpia nuestra vestidura. Baptism, being born of the water, as Jesus said, cleanses us of our filthiness. Y mire lo que dice, les quitaré el corazón de piedra. I will take away the stony heart of flesh. Corazón de piedra. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo Jesús todavía tiene corazón de piedra. Es duro que sienta la presencia de Dios. Es duro que sea movido por la palabra de Dios. Es duro que pueda la piedra en verdad ser movida por algo. Una piedra no siente. Dele una patada a una piedra y la piedra lo va a lastimar a usted más que usted lastime la piedra. Kick a stone and a stone will hurt you more than you will hurt the stone. A stone can't feel. A stone is impenetrable. Pero el Señor dice, cuando tú vienes a mí, voy a quitarte esa piedra de corazón que tú tienes, te voy a dar una de carne. Y no está hablando de un hombre carnal, está hablando de un hombre que siente ahora. Sí, si yo voy y le doy si le pellizco a mi hermano ahí, él va a decir, ouch. If I go and pinch my brother right there, he's going to go, ouch. Why? Because he's flesh.
And God says, I'm going to turn that heart of stone into flesh so that you can feel my word, feel my presence, feel my touch, feel me when I start pulling at you. You're going to feel it in your heart. It's not going to be hard anymore. Para que puedas sentir mi presencia, para que puedas sentir la palabra, para que puedas sentir mi toque, para que puedas sentir mi espíritu. Ya no va a ser duro tu corazón como muchos de nosotros quizás cuando recién venimos a la casa de Dios éramos duros. O a lo menos yo era. Quizás usted ya vino muy humilde ya. Pero yo no. That is what God does. Y regresando a San Juan 3:5-6 dice, es necesario, returning to John chapter 3 verse 5 and 6, it says, you must be born of the water and of the Spirit. Tienes que ser nacido del agua y del Espíritu. Tengo que ser nacido de nuevo. I have to be born again. Del agua. Tengo que ser bautizado. I have to be baptized. Y también tengo que ser bautizado con el Espíritu Santo también. And then I also must be baptized with the Holy Spirit. No solamente el bautismo en agua es necesario, sino el bautismo del Espíritu Santo. No nomás me puedo bautizar y nunca buscar, nunca recibir el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice, son dos cosas. Renacer del agua y del Espíritu. Y el que no naciere del agua y del Espíritu, mire lo que dice aquí, no puede entrar al reino de Dios. I must be born both of the water and of this. I got to be baptized and I got to be filled with the Holy Ghost. Pero es una promesa, it's a promise from God. I cannot just be baptized but not filled with the Holy Spirit. I must have both. Because it is the Spirit of God that regenerates me. The water cleanses me, but the Spirit makes me a new man. The water washes me, but the Spirit of God regenerates me. It transforms me. La agua me lava, pero el Espíritu de Dios me transforma. El agua me lava, pero el Espíritu de Dios me regenera, me hace una nueva persona. Por eso hay cristianos que han sido bautizados, pero luchan mucho para dejar pecados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está sobre ellos, en ellos y actuando en ellos. Porque el Espíritu de Dios, hermano, nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios nos trae convicción de pecado. El Espíritu de Dios nos cambia nuestros deseos. Amén, hermano. Amén. Hermana, la señal inicial en el libro de Hechos es hablar en lenguas, pero no significa que siempre va a hablar en lenguas. Pero la señal inicial es hablar en lenguas. Pero no significa que usted va a hablar en lenguas todo el tiempo, o por toda la vida, o por cada vez que usted ore. Es una señal inicial. ¿Me explico? ¿Mande? Sí. 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 No. Bueno, ¿cómo lo puedo decir de una manera muy amorosa? Y ahorita le voy a dar su lugar, hermano. Lo que yo predique como pastor, si no va conforme a la palabra de Dios, hermano, entonces créale a la palabra. Mejor yo ser mentiroso y Cristo Dios ser verdadero. ¿Sí me explico con eso? Y ustedes lo leyeron. Yo no lo dije. El pastor Jesse no lo dijo, aunque sí me escucha. Pero la Biblia lo dice. Excelente preguntas, hermana. Porque mire, yo tenía mucho temor. I had a lot of fear cuando yo me bauticé, when I first got baptized, y yo no había recibido el Espíritu Santo. I hadn't received the Holy Spirit. Y le dije a mi mamá, mamá,
yo ya era un joven de 19 años, 19 years old. Said, Mom, the brother that's teaching the doctrine said, if I don't receive the Holy Ghost, I'm not going to heaven. El hermano que está enseñando la doctrina dijo que si yo no recibo el Espíritu Santo no voy a ir al cielo. Y ella dijo, ¿cómo? What? Vamos a hablar con el pastor. Let's go talk with pastor. Pastor, the brother said that. El pastor, el hermano dijo eso. No, hermano. Mire, su hijo está bien. Your brother, your son is all right. He said, your son's all right. Pero hermanos, después yo estudiando la palabra de Dios, yo me tuve que arrepentir. I had to repent. Porque eso no es lo que dice la palabra. La Biblia dice esperar hasta que recibas. Wait until you receive. Tarry in the presence of the Lord. Busca la presencia de Dios. Dios te llenará. Ahora, el hermano tenía un comentario. Amén, hermano. Disculpe antes de que me vaya más adelante. Sí. Amén. Sí. 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 Amén. Sí, por eso dice Jesús a todos sus discípulos, amén, ministro, que donde quiera que vaya digan, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Wherever the disciples go, say the kingdom of heaven has drawn nigh unto you. Amén. Todo esto, hermanos, es muy importante, todo lo que se está ahorita llevando a cabo. Yo tuve no sé cómo llamarlo, pero con cierto pastor, donde él decía que no era necesario tener el Espíritu Santo, pero solamente el bautismo. Estoy hablando de un pastor apostólico. Entonces, tuve ese altercado yo con él y alguien lea Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Let me read it. Déjeme leerlo en inglés. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwelleth in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Perdón, amén. Entonces, esa es la señal, ese es el sello que Dios nos ha dado para poder, eso es uno de los requisitos para poder entrar al reino. No solamente el bautismo. Muchos han venido a bautizarse, pero ya jamás se los volvió a ver. Muchos no recibieron el Espíritu Santo, muchos recibieron pura emoción. Porque el Espíritu Santo, cuando alguien lo recibe, el Espíritu Santo te va a cambiar. Te va a cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, te va a transformar tu vida. Sí. Entonces, hermanos, ahorita acabamos de oír a nuestro pastor. A mí no me crean, crean en la palabra. Pocos pastores dicen eso públicamente. Y Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestro pastor que ahorita está trayendo estas enseñanzas. Para muchos pueden decir, no, eso yo ya me lo sé. Pero si realmente les hiciéramos preguntas, creo que muchos se atorarían en cuestión de nuestra doctrina apostólica. Y poco a poco se nos va a estar enseñando, hermanos, porque es tiempo de afirmarnos en lo que estamos creyendo. Sí, amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios. Let's give the Lord a hand clap. So therefore it is necessary to be born of the water and of the Spirit. Es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo. The scripture we just read out of Romans says that if we are not filled with the Spirit, then we are none of His. The question sister asked, for those of you that are English speakers, was, then pastor, is it necessary to be filled with the Holy Spirit? With the evidence of speaking in tongues. I said, the scripture shows us that it is. Do not believe me because I said it. Believe the scripture because God says it.
God says that the initial, everywhere you go in Scripture where they received the Holy Spirit, they spoke with other tongues as the Spirit of God gave them utterance. Not as they felt like speaking in tongues, right? Is as the Spirit of God gave them utterance. It is the initial sign. Now, we don't read that they always spoke in tongues. We do read the Apostle Paul said that he spoke in tongues always, more than most of them. We read that the Apostle Paul encouraged them to speak in tongues in its proper place. We read all these things, and 1 Corinthians chapter 14 gives us some rules on how to do it in church. But the Scripture never negates the fact that it is the initial sign. And it never says either that, well, you may or may, no, it says you will. You will. Now doesn't mean that you have to speak in tongues every time you kneel down and pray. That doesn't mean that you have to speak in tongues every time you walk into church. But it does mean that when you receive the Holy Spirit, you spoke in tongues. Amen, sister. Ask it, sister. The question then I would say, la pregunta es que si simplemente porque no hablan en lenguas no significa que no tienen el Espíritu Santo. I would say, did you speak in tongues when you first received the Holy Spirit? That would be my question to them. And if they did so, then now the question would be, are you exhibiting the fruits of the Spirit? The evidence of the Holy Spirit in your life. Because you say you have the Spirit, but there is no fruit of the Spirit in you, then you're not walking in the Spirit. Therefore, you are none of His. La pregunta es entonces, como se tradujo, tengo que, si no hablo en lenguas no significa que no tengo el Espíritu Santo. La pregunta es entonces, según la palabra de Dios, que se tiene que hacer es, ¿usted cuando recibió el Espíritu Santo habló en lenguas? No, pues no. Bueno, no sé. Bueno, la Biblia nos enseña que todos los que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Ahora, la segunda pregunta es, si tiene usted el Espíritu Santo, ¿está manifestando los frutos del Espíritu? Paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, todas esas cosas, amor, amén, todas esas cosas. Si no, hermanos, entonces tenemos que cuestionar. Si no estamos siendo guiados por el Espíritu, tenemos que preguntarnos, ¿en verdad fui lleno del Espíritu Santo? Hágase usted eso, yo no se lo puedo hacer. Hágase usted, mírese en la palabra de Dios y examínese. Que la palabra sea un espejo para su vida. ¿Ok? Amén. Correcto. 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 Sí, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 14, ahí que el que habla en lengua se edifica a sí mismo. There should be an interpreter when you speak in tongues, but if there's not, the Scripture says, then speak to yourself with God. Meaning it's okay to speak in tongues in church, but just keep it's between you and God. Don't interrupt all the service. But speak in tongues. Talk to God. Praise God. It doesn't prohibit it. Amen? Praise God. Hallelujah. I like it. Hey, me estoy gozando. Amén. ¿Se están gozando? Bueno, sigamos adelante, hermanos. Vamos a seguir. Si no nacemos de nuevo, entonces, hermanos, no podemos mirar, no podemos entrar el reino de Dios. We cannot enter, we cannot go into the kingdom of God. Because that is what the Scripture tells us. La palabra de Dios nos revela estas cosas. Mire lo que dice rápidamente 1 Corintios 14. Vamos ahí para que lo lean. Lo iba nomás a decir, pero vamos a leerlo. Let's read it. 1 Corinthians 14.
1 Corintios 14, verse 38, 39, 38 y 39. Primero el 28 para leamos lo que la hermana Vargas acaba de decir. 28 to read what Sister Vargas just read. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. But if there be no interpreter, talking about speaking in tongues, let him keep silence in the church and let him speak to himself and to God. Ahora no está diciendo que no hablen lenguas en la iglesia. Lo que está diciendo es que los hermanos aquí estaban fuera de orden porque mientras estaba predicando la palabra, alguien se levantaba hablando en lenguas fuertemente, distrayendo la predicación. What he's talking about here is that people during the service, while the brother, the minister was preaching, the person would get up and speak in tongues aloud, like if they had a message, interrupting the word of God. And so the Apostle Paul says, stay quiet, speak in tongues there between you and God. Verse 38, versículo 38. Mas el que ignora, ignore. Ajá. 39. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ahí está. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. Pero hágase todo decentemente y con orden. Ahí lo dice. Palabra de Dios. ¿Se están gozando? You rejoicing? La Biblia nos llama a que seamos nosotros bautizados. Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 y 16. Mark chapter 16, verse 15 through 16. Any questions? Preguntas so far? Comentarios? Comments? Marcos 15, ¿qué? 16 al 16. Hermana Bracamonte, un comentario. Amén. Sí. Must there be repentance? Because there are people that were being baptized, she's saying, and they continue living the same way. The answer is, according to the scripture, yes. La respuesta es sí. Tiene que haber arrepentimiento. There must be repentance. Tiene que haber un cambio en la mente de la persona. There must be a change in the mind of the person. Si la persona se bautiza y sigue viviendo igual, no ha nacido de nuevo. Aleluya. If the person is baptized and continues living the same, then they are not born again. They just got wet. You must believe, repent, and be baptized. Tiene que creer, arrepentirse y ser bautizado. Ahorita lo vamos a leer, pero we're going to read it here in a moment. Pero sin eso, hermanos, sin arrepentimiento, sin una transformación, without a transformation, we mentioned that word earlier, y vivir conforme a los mandamientos del Señor, live according to the commandments of the Lord, there is no newness of life. You're the old man. You're the same old person. You just had an emotional experience. I don't know what it was. Eres la misma persona, te emocionaste, te bautizaste quizás, pero no cambiaste de vivir. Y no, vivimos para Dios, hemos sido salvos para buenas obras, dice la palabra de Dios. We have been saved unto good works. La salvación debe de producir en nosotros buenas obras. Salvation should produce in us good works. Si no estamos produciendo buenas obras, tenemos que reflexionar en nuestra vida si en verdad hemos nacido de nuevo. Glory to God. Yes.
It's not necessary. Christ died once and for all. So, la pregunta es, ¿se deberían de bautizar de nuevo si no se arrepintieron? No, el Espíritu es el que regenera a la persona. Tomaron ese paso de obediencia, ahora es de arrepentirse y dejar que Dios los transforme. O sea, no necesito que ir a ser bautizado otra vez, porque Cristo murió una vez por todo. ¿Sí me explico? Amén. Buenas preguntas, porque hay mucha gente que las tiene. Good question. A lot of people have. Brother Moran, ask him. Yes. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. Right. 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 That's right. That's right. Good example. Right. 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 That's right. 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 That's right. Yes, you did. Amen. Thank you. Thank you. Sí, hermanos, somos salvos solo por la gracia de Dios. We're saved only by the grace of God. Pero la salvación, la renovación de nuestro entendimiento debe de producir buenas obras. ¿Sí me explico? Las buenas obras son productos de la salvación. Good works are a product of salvation. I'm saved by grace. Thank you, Jesus. No good work of mine could save me. But I'm saved by His grace. But now that I'm saved, it should produce in me good works. Salvation transforms the man. The man that didn't want to pray before or even go to church on a Wednesday night, all of a sudden sits in a chair on a Wednesday night at 7 after being in the sun all day and all night. Oh, why? Because they're born again. There's a new desire in your life. There's a new passion in you, and that's to serve the Lord. I wouldn't be here if I wasn't serving the Lord. I'd be somewhere else. I'd be resting or doing something else. Praise the Lord. Amen, Brother Seth. Right. That's a good question. La pregunta es que si fueron bautizados en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, si es un bautismo legítimo. Y lo que yo le quiero decir es que la palabra de Dios me enseña que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Baptism is, the Word of God shows me that baptism, we'll read some scripture right now. Baptism is in the name of Jesus Christ. So, let me answer that question. Let me read the scripture. Vamos a leer la escritura y vamos a responder a esa pregunta. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí. Mas el que no creyere será condenado. Sí. And he said unto them, go you or ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and raises their hand and walks to an altar and says, I believe in Jesus. No. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. It's not just about believing in God. It's about being baptized, being transformed, being born again. No solamente es de creer, es de ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo. No podemos nomás tomar una escritura y decir, ahí es todo. No, hay muchas escrituras que van ampliando nuestro entendimiento. Hechos 2:38, ya ustedes lo saben. Acts 2:38, you know it, but let's read it. Vamos a leerlo. Pedro les dijo, Sí. arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amen. Then Peter said unto them, repent and be baptized. What's he saying? Every one of you, in the name of Jesus Christ, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit, the Holy Ghost. Then Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen, elder. Right. No. Repent. Repent and be baptized in the name of Jesus. Arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo para remisión de pecado. Did you read it? Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. El bautismo en el nombre de Jesucristo produce perdón de pecado. The baptism in Jesus Christ's name brings to us remission of sins. So, si no fue bautizado en el nombre de Jesucristo, la Biblia dice que todavía sus pecados no han sido perdonados. Solo en el nombre de Jesucristo. Only in the name of Jesus Christ, the Bible says, if you weren't baptized in that name, then there is no remission of sins yet over you. They're still needing a baptism in Jesus' name. Amen. Sí. Correcto. Sí. En vosotros. Así es. Correcto. Así sea. Amén, brother Seth. Yes. Right. Right. So we must ask ourselves, does Jesus contradict himself? ¿Jesucristo se contradice? Tenemos que hacernos esa pregunta. Pregunto. ¿Se contradice Jesús? Y si Jesús dice que debemos de creer y ser bautizados, entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? Creer y ser bautizados. If Jesus says we must believe and be baptized, then we must believe and be baptized. How did the man on the cross therefore get saved? ¿Cómo se salvó el hombre en la cruz y no fue bautizado? Bueno, sin la muerte del testador, dice el escritor de los Hebreos. Sin la muerte del testador, el testamento no es válido. Without the death of the testator, Hebrews says, the testament is not valid, which means the testator has to die. O si alguien tiene un testamento, ¿verdad? Si usted no muere, ese testamento todavía no vale, porque usted está vivo. ¿Sí o no? Y por ejemplo, mi suegra ya tiene un testamento que le va a dejar a su yerno todos sus millones. For example, I'll be right there, sister. For example, my mother-in-law has a testament that I'm going to leave my favorite son-in-law, all my millions of dollars. Amen. She can change her mind right now. She's not dead. Ella puede decir, ¿sabe qué? Mi yerno lo va a borrar del testamento y lo va a poner a alguien más. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que eso no pase, ¿ok? ¿Quién la quiere, suegra? Ok, pero ya una vez que ella ha fallecido, y perdónenme la expresión, pero nomás como un ejemplo. And now once she has died, then the testament, the will that she left, that becomes law. Eso se hace ley. Jesus on the cross had not yet died, so he could speak to that man and say, I'll see you today. Él pudo, antes en la cruz, él podía hablar a ese hombre y decirle, te veré, tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Él le puede decir, pero cuando murió y resucitó, ahora el testamento se activa y todo que cree y se arrepiente y bautizado en el nombre de Jesucristo es salvo. Yes, sister.
right. Yes, he did. Yeah, and I mean, I can't be like, but Jesus, I mean, praise the Lord. But come on, I mean, come on. It's like Jesus gives the parable, parable of the man that hires the people. You know that parable? ¿Se acuerda la parábola del el señor de la viña que contrata a los trabajadores? Y a uno los contrata en la mañana y otro a las 9 y otro al mediodía y otro a las 3 y otro a las 6, pero les paga a todos igual. He hires one in the morning, one at 9, one at noon, one at 3, and another one at 6, but he pays them all the same. Y los que trabajaron todo el día dicen, whoa, hey. The ones that worked in the morning say, whoa, wait a minute. They worked like 30 minutes. I worked all day. And Jesus says, the owner of the vineyard says, wait a minute, it's my money. I'll give it to whomever I want to give it to. Hello. El señor de la viña dice, wow, espérese, es mi dinero, yo lo voy a dar a quien yo le voy a pagar. Y el contrato que yo hice con él es que le iba a pagar. Oh, hallelujah. I hope that answers your question. The testator, the death of the testator. Yes, I'll look it right now and get it for you. Let's read, vamos a leer rápidamente los bautismos en el nombre de Jesucristo porque ya el tiempo se nos ha ido. Time has flown. Lucas 24:47. Luke 24:47. Perdóneme, hermano Vargas, vamos a irnos más adelante en el estudio. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y léalo una vez más. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Sí, que se predicase el arrepentimiento en el nombre de ¿quién? De Jesús. Gracias, hermano. En su nombre, verse 47 of chapter 24. Listen to what it says here. It says, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning to you must preach in his name. Repentance must be in his name. Arrepentimiento debe ser en su nombre, debe de predicar en su nombre. Perdón de pecados viene en ¿qué nombre? En el nombre de Jesús, in the name of Jesus Christ. Los samaritanos también fueron bautizados. Hechos 8. Acts 8. Vamos poquito rápido. Acts 8. Hechos 8, versículos 14 al 16. Verses 14 through 16. Hechos capítulo 8. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Escúchelo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta allí. ¿Lo escucharon? Did you hear it? Beginning in verse 14, versículo 14, in English it says, now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. For as yet he was not fallen upon them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. So here we can draw a lot of conclusions here. Número uno, fueron bautizados en qué nombre? They were baptized in what name? Jesús. Y número dos, ¿habían recibido el Espíritu Santo? Todos aquellos que dicen me bauticé y en ese momento recibí el Espíritu Santo, y eso es suficiente. Y no estoy hablando que se levantaron hablando en lenguas, porque hay quienes dicen el bautismo en agua es recibir el Espíritu Santo, y no es así. ¿Me explico cuando digo eso? There are some that say, well, when I was baptized, I received the Holy Spirit. Baptism is the receiving of the Holy Spirit. That's how they equate that. But they never received the gift of the Holy Spirit with the initial sign of speaking in tongues. They were just baptized. Now, my scripture says here that it is possible for you to be baptized and yet not have the Holy Ghost. Did you read it with me?
¿Lo leyeron conmigo? Es posible que uno sea bautizado y no tener el Espíritu. Lea una vez más, hermano Vargas, por favor, el versículo 16. Escúchenlo muy bien, póngale atención. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aún no había descendido, hablando del Espíritu Santo, sobre ninguno de ellos. For they had not received the Holy Spirit. They were just baptized. They were just baptized. Una escritura más y luego voy a terminar el comentario de nuestra hermana y el comentario de nuestro hermano. One more scripture and then I'll take the other two comments. Hechos 10:44. Acts 10:44. Acts 10:44. Acts 10:44. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro Ajá. estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sí. While Peter yet spake the words, the Holy Ghost fell on them which heard the word. Lea al 45 al 48, hermano, por favor. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sí. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que se magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaban que se quedase por algunos días. Let me read it in English, gracias. While Peter yet spoke these words, the Holy Ghost fell on them which heard the word, and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then answered Peter, can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they him to tarry certain days. Hallelujah. We can draw many more conclusions from this. Number one is that you may not yet be baptized and God fills you with the Holy Ghost. Then you need to hurry on up, saint, and get baptized. He commanded them. Esto me da otra importante principio, que uno puede ser lleno del Espíritu Santo aún antes de ser bautizado. ¿Y qué le dice Pedro? Les mandó, les dijo, bautícense. Ya tienen el Espíritu Santo. Número dos, la Biblia dice que es un don. The Bible says, number two, it is a gift. It is a gift. Es un don, hermano. No se compra, no se vende, dice el canto. Es un don. It's a gift. It's a gift. It's a gift. Número tres, se quedaron maravillados que hablaban en lenguas. Para ellos, ¿qué fue la evidencia que habían recibido el Espíritu Santo? Hablaron en lenguas. They heard them speak in tongues. For those that heard them, what was the evidence that they had received the Holy Ghost? They heard them speak in tongues. And they were baptized in whose name? Fueron bautizados en el nombre de quién? De Jesús. Jesus. Amén. Hermana. Hágalo. Correcto. Correcto. Sí. Sí. Sí.
Sí, correcto. Amen. Ujú, ujú. Sí, sí. El Señor suple todas las necesidades. The Lord can supply every need. La Biblia dice, y estas señales, donde leíamos ahí en Marcos 16, sigue uno leyendo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. La Biblia dice, hablarán en nuevas lenguas. La Biblia dice, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesucristo. Yo le digo, hermano, amiga mía, quien sea amigo, hay poder en el nombre de Jesús. There's power in the name of Jesus. Y el Señor le da la oportunidad hoy. God gives you the opportunity para que escuche esta palabra y que su alma sea edificada. Es como pan para una alma, es agua para el alma sediente. Si usted tiene sed de Dios, mire, el Señor la trajo aquí, lo trajo usted aquí porque Él la quiere satisfacer. Así se dice. He wants to satisfy you. Él quiere saciar su alma. Créale al Señor. Como Dios le dijo, Jesús le dijo a Jairo en camino a la casa a su hija, que ya los maestros, los de la casa de él le dijeron, no molestes al maestro, tu hija ya está muerta. Y Jairo miró a Jesús y Jesús dice, no dudes, solamente cree. Y entra a la casa y echa a todos los que estaban dudando para afuera, oró y fue sana al instante. Y aún así sabemos que el Señor lo que Él quiere es que nosotros seamos salvos. Más que sanidad, quiere nuestra salvación. Amén. Oh, sí, amén. Sí, 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 sí. Mucho gusto. Sí. Ahorita vamos a orar por usted. Tenga fe, créale al Señor. Have faith, believe in God. Amén. ¿Cuánto vamos a orar juntamente con ella? Llegó al lugar correcto. Brother back there. Gracias, hermana. Yes, brother. Were you just praising or did you want to ask a question, Brother Reese? Go ahead. Yes. No. Right. 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 Come on. Praise God. No, you don't practice speaking in tongues by repeating phrases. Uno no practica el Espíritu Santo por repetir palabras. Dígame, amén, 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 amén. No, no, no. La Biblia dice que hablaron en lenguas según el Espíritu. The Bible says that they spoke in tongues according to how the Spirit gave them utterance. That means it's the Spirit that moves you to speak in tongues, not emotion, not just because you feel like speaking in tongues. No, the Spirit moves on you and you speak in tongues. Uno habla en lenguas no porque usted quiera, nomás simplemente, voy a hablar en lenguas ahorita, no. Porque es cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la vida de uno que uno habla en lenguas. Es producido por el Espíritu Santo.
Dos escrituras más y les prometo que ya vamos a terminar. Hechos 22. ¿Se están gozando todavía? No les voy a preguntar si se quieren ir porque algunos van a decir sí. Hechos 22, 16. Acts 22, verse 16. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. La Biblia nos enseña. Acts 22, verse 16. Hechos 22, 16. Amén. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Invocando su nombre. Why dost thou tarry? Arise and be baptized and wash away your sins, calling upon his name. The apostle Paul was baptized in Jesus' name. Now, for Brother Seth's Hebrew 9, chapter 9, verse 16. Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 17. Hebrews 9, chapter 16 through 17. Now, just to remind those of you that may have forgotten, we're talking about the death of the testator, of the person that writes the testament. Estamos hablando de la muerte del testador. 9, 16 y 17. Hebrews 9, 16 and 17. Porque donde no hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Ajá. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Whoa. There it is. Let me read in English. And the Bible says, verse 16, for where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Verse 17, for a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. And if you read the context of it, it's talking about Jesus Christ and his death. Si usted lee el contexto de esto, está hablando de Jesucristo y la muerte y qué significa para nosotros. So, mientras estaba vivo, él puede salvar. Y sigue viviendo. Cristo está vivo todavía. Él murió y resucitó. Y una otra cosa que yo quiero enfatizar: Dios nunca murió. God never died. El hombre Jesús murió. The man Jesus died, but not God, porque Dios no puede morir. Because God cannot die. Pero eso es un tema para otro día. That's a subject for another day. Yes. 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 Correct. Right, right. Okay. Okay. Right. Unless there's an interpreter. Right. Well, you observed. Right. Right. Well, I think we have to be, first of all, with all respect to your comment, we must be careful on how we interpret our observation. Sometimes we can observe something and assume something, but that may not be what is actually going on. Second of all, you read the scripture, and the scripture also states that it is of an interpreter to interpret the tongues. And so therefore, doesn't mean we're going to be here speaking in tongues to each other unless there's an interpreter. Now, can God give you the interpretation of my tongues while I'm speaking in tongues? I believe that he can, because the scripture says that he can. So you can hear me speaking in tongues and understand that. As a matter of fact, in the book of Acts chapter 2, when they received the Holy Spirit, there were many there from all parts of the world that heard them speaking in their own tongue and marveled at the fact that they heard them speaking in their own tongue. So, can in tongues be interpreted? Yes. Can God give the interpretation of those tongues to men? Yes. And so, but nowhere in the Bible do we read that somebody spoke in tongues and somebody else were speaking in tongues to each other. So I don't want to say something that's not in Scripture.
So it's not in the scripture. So I would say that we have to be careful on how we define that. I hope that answers your question. Amen. Can God give you interpretation of your own tongues? Yes, He can. The Bible says that in the book of Romans chapter 8 that the Spirit maketh intercession for us. So there are times that the Spirit does make intercession for you and you're speaking in tongues, and God can give you the understanding of your tongues because it's the Spirit of God that's giving you the tongues to speak. So can God interpret what He's saying to you? Yes, God can. But does it always happen, and will it happen? No, it won't. We don't see that in Scripture. That's not a requirement for speaking in tongues. Hope that answers your question. Yeah. Exactly. You won't just have interpretation just because. That doesn't just happen to you. It doesn't happen. Neither is a requirement that every time you speak in tongues you have to understand what you're saying. No. There's nowhere in Scripture that shows us that. Amen. ¿Se han gozado?